Saludos amigos, bienvenidos a un programa más de CESAN Televisión. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Nos acompaña en nuestros estudios el comisionado presidencial para la reducción de la desnutrición crónica, el ingeniero Andrés Botrán. Ingeniero, bienvenido a nuestro estudio, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Ingeniero, hablamos del tema estrictamente de nutrición crónica. Sabemos de su experiencia en el tema. Platíquenos de qué manera se estuvo involucrando en este tema y qué lo motivó a participar en el mismo. Mire, esto yo le diría que tal vez vino a mi atención un poco tarde en mi vida, tal vez en el año 2001, cuando sucedió la hambruna en el oriente, en Chiquimula, y fue un abreojos para todo el país. Nos dimos cuenta, toda la población se dio cuenta del hambre y la hambruna que se podía dar en este país. Y ese fue, yo siempre he tenido relación con el interior del país, pero esa hambruna fue un parteaguas nacional. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que en Guatemala podía haber una crisis nutricional, y fue un episodio muy severo, que todavía sentimos resacas al día de hoy por la sensibilidad que tenemos. Y esto sucedió porque nos involucramos, toda la ciudadanía, todos los guatemaltecos, nos involucramos en la asistencia de esas familias, de esos miles de familias que estaban en esa vulnerabilidad. Y lo que sucedió en esa ocasión fue, como diríamos, la tormenta perfecta. Hubo bajos precios del café, entonces no había muchos jornales para mano de obra migrante. No había, los precios de azúcar y de otros insumos también estaban bajos, y entonces tampoco se estaba contratando mucha gente, y había una sequía. Entonces no había ni disponibilidad ni acceso a los alimentos, y eso es lo que llevó a esa crisis. Y eso, pues, ese despertar que tuvimos todos los guatemaltecos, a mí me afectó mucho. Y una vez en una presentación que estábamos haciendo, vi una gráfica que decía que en Guatemala había 50% de desnutrición crónica. Y era la primera vez que yo escuchaba ese término de desnutrición crónica. Pero por supuesto, cualquier cosa que suene a desnutrición y que tenga 50% es algo sumamente preocupante. Yo pensé que era un error. Yo pensé que era un dedazo de un punto decimal, que en vez de ser 50% era 5% o una cosa así. Porque en mi mente yo no podía conciliar que cualquier sistema biológico, cualquier sistema de seres vivos pudiera convivir con un porcentaje tan dramáticamente alto de desnutrición. Y luego pasaron las horas y yo le fui pidiendo que fuéramos encontrando cuáles eran las fuentes de ese estudio, de esa estadística, y al final me dijeron: Andrés, es 49.8, porque llamamos al INCAP y el INCAP no lo confirmó. Y yo ahí casi que sentí como algo se rompía dentro de mí, porque dije, no, yo no puedo seguir sencillamente velando por un desarrollo solamente económico, tal vez, ¿verdad? O económico y social también, pero colateralmente social. Pero tenemos que hacer algo por esa desnutrición crónica, que todavía no sé de qué se trata, pero no puede ser buena. Y luego, cuando me enteré que la desnutrición crónica, muy rápidamente me enteré porque fui al INCAP y los fui a visitar, y cuando me enteré que era una desnutrición que merma las capacidades de la población, desde los niños, desde chiquitos, porque esto se produce desde la concepción, mi mente extrapoló y me di cuenta que en verdad estábamos ante una crisis y una de las amenazas más grandes que tiene Guatemala. ¿Verdad? Cuando la población no puede tener desde los primeros 1000 días después de la concepción, desde hasta los 2 años, si no tienen una salud adecuada, una nutrición adecuada, micronutrientes adecuados, atención adecuada, higiene adecuada, etcétera, esa población va a tener
consecuencias permanentes e irrecuperables. Y entonces eso quiere decir que lo que todos anhelamos, que es tener un país desarrollado, un país productivo, un país equitativo, un país más igual, más egalitario, no lo vamos a poder lograr. Porque desde la concepción, desde los 2 años, ya hay guatemaltecos que tienen más capacidades que otros. Comisionado, a partir de esta fecha que marcó al país en un tema importante como es la de nutrición crónica, ¿qué esfuerzos se lideraron? ¿Hay creaciones de comisiones de poder atender el problema ya de una forma más integral? Sí, mire, yo tuve la suerte de poder participar con el entonces candidato Oscar Berché. Participé en su campaña política y tuve la oportunidad de entregarle a él y al vicepresidente candidato Eduardo Stein mis pensamientos con relación a la nutrición crónica. Era algo que no se conocía mucho en Guatemala. Sí se conocía más la inseguridad alimentaria nutricional, la seguridad alimentaria nutricional, pero no tanto la nutrición crónica. Y recuerdo que el vicepresidente Stein me dijo: Andrés, recuerdo haber recibido ese documento tuyo. Esa es la realidad. Le dije: vicepresidente, esa es la realidad. Y entonces me invitó a participar. Recuerdo que hicimos mucho con doña Wendy, ella de primera dama, una dama excepcional, con una capacidad de trabajo y una convocatoria y una capacidad humana como pocas uno ha podido conocer. Y entonces con ella empezamos a trabajar. Y recuerdo que nosotros teníamos una hipótesis, que era que se estaba haciendo mucho en Guatemala, pero muy disperso. Hay muchos recursos, hay mucho interés, hay mucha capacidad, la cooperación internacional, etcétera, pero que todo está desvinculado. Hay poca coordinación, y entonces la visión que tuvimos en ese momento fue: necesitamos una política que nos ordene el espacio de seguridad alimentaria, porque la verdad que teníamos una anarquía. Recuerdo que hubo debates en gabinete en donde entre salud y agricultura cada uno decía que el tema era del otro, cuando era tema de problemas que estaban habiendo. Pero cuando eran temas de presupuesto, cada uno quería para ellos la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, digamos, son esos temas que suceden, ¿verdad? Que uno pelea por los recursos, pero cuando es hora de responder, pues entonces ahí se dificulta la cosa. Entonces, lo que hicimos fue tratar de ordenar el espacio. Y eso sabíamos que teníamos que hacerlo a través de una política de Estado, una política de seguridad alimentaria y nutricional. Y entonces hablamos con muchos sectores. Hablamos, recuerdo, con la Mesa Nacional Alimentaria, que era una organización, digamos, de organizaciones campesinas y sindicales, organizaciones sociales, el gobierno, el sector privado. O sea, nos sentamos en una mesa muy amplia a discutir cuáles debían ser los componentes de esta política. Y recuerdo que teníamos en ese momento 8 propuestas de política de seguridad alimentaria y nutricional, y cada actor quería su propia política. Me dijeron: yo aquí esta política la tengo firmada por el candidato, y tengo esta política firmada por el candidato a presidente, vicepresidente. Y yo decía: miren, y yo tengo 7 más, pero yo no puedo aceptar la tuya nada más. Yo tengo que considerar todas las que haya y todas las ideas, porque queremos que sea una política de Estado, no que sea una política apenas de este gobierno, porque el Estado lo necesita. Y entonces se contrató una consultoría para ver cuáles eran los temas que cada una de las políticas consideraba y cuáles eran las coincidencias. Y encontramos que había más del 85% de coincidencia en los componentes de las 8 propuestas de política. Se integró todo el... Había una altísima correlación de temas y de preocupaciones que todas las organizaciones estábamos compartiendo, pero cada uno pensábamos que éramos los dueños de la verdad. Entonces y esa fue una relación, un ejercicio muy, muy enriquecedor, porque entidades y personas que se habían visto con mucha desconfianza y con mucha antagonía, ahí tuvimos que desembarazarnos de nuestros egos, de nuestros intereses, de nuestras pretensiones.
Porque estábamos viendo que se estaban muriendo muchos niños, más de 100,000 niños al año, ¿verdad? Por causas relacionadas a la desnutrición, y eso no podía ser. Ingeniero, a partir de ese momento, ¿de qué manera se ha fortalecido este sistema y también de qué manera se han sumado otros actores para poder atender el tema? Mire, yo creo que, digamos, lo que tenemos ahora es años luz a lo que teníamos hace 15 años en el gobierno del presidente Berger. Yo veo que con esta administración, primero, el presidente ha dado una señal de liderazgo que no había habido en Guatemala. El presidente tuvo una meta de la reducción de 10 puntos porcentuales y que él sigue manteniendo. Y no ceja en insistir en que esa meta la tenemos que dar. Entonces eso ha obligado a las instituciones a hacerse más prácticas. Las estrategias que había anteriormente, nosotros cuando estábamos con el presidente Berger, planteamos una. Sé que cuando estuvo el presidente Colom hubo otra. Después hubo el plan Hambre Cero y ahora tenemos la estrategia para la prevención de la desnutrición crónica. Y uno mira cómo cada iteración ha sido una mejora. Hay gente que critica mucho que no hay sostenibilidad en el país. Yo, en algunos temas, comparto esa crítica, pero creo que en seguridad alimentaria y nutricional y la desnutrición crónica se ha venido fortaleciendo porque hemos venido construyendo en base a las lecciones aprendidas del pasado. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina se institucionalizó el programa de Hambre Cero. El programa de Hambre Cero estaba en 160, llegó a estar en 160 municipios con más de 60 intervenciones y eran como, creo que entre 20 y 30 actores. Y entonces, de las cosas muy buenas que se hicieron es que se hizo una evaluación independiente de esa estrategia. Y entonces hubo resultados y hubo, esa evaluación dio las lecciones aprendidas. Y de las lecciones aprendidas dijo que eran demasiados actores, demasiada dispersión geográfica para un programa que estaba empezando y eran demasiadas intervenciones. Entonces, básicamente, menos es más. Había que ser más enfático, había que tratar de comprimir más las intervenciones y enfocarse en las que son más efectivas, en un área geográfica también un poco más reducida, con el anhelo de ir expandiendo conforme se vaya generando esa efectividad en coordinación. Todos decimos que tenemos que coordinarnos, pero la coordinación es de los temas más complicados que hay, no solo en gobierno. En una familia, si usted se va a coordinar con su familia para hacer un fiambre, para asistir a una fiesta, para Semana Santa, para lo que fuera, sabemos que hay una complicación porque las agendas, bueno, cuando en el Estado eso es mucho más, la coordinación es mucho más difícil porque hay responsabilidades que cada cartera tiene por ley. Y entonces, las demandas políticas también son muy grandes. Entonces, yo le diría que de lo principal es que ahora se tiene una estrategia que es mucho más ejecutiva, es mucho más comprimida, pero está basada en lecciones aprendidas y en evidencia mundial. Se ha privilegiado las intervenciones que tienen evidencia de que dan los resultados para prevenir la desnutrición crónica infantil. Gracias, ingeniero. Estamos hablando de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica. En un momento regresamos. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como CESAN GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.sinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt. Gracias por continuar con nosotros. Comisionado, hablábamos ya de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica. Sabemos que está dividida en 4 ejes principales programáticos. ¿De qué manera se han priorizado estos temas, comisionado? Como le había comentado, la estrategia está basada en evidencia y en lecciones aprendidas. La evidencia nos plantea, y nosotros visualizamos la estrategia en un qué y un cómo. El qué son las intervenciones. Entonces nosotros le propusimos al presidente
un modelo conceptual en donde le proponíamos que la estrategia debiera tener un enfoque en los 1000 días, en las intervenciones de servicios básicos de salud, pero enfocado en los 1000 días, que es materno-infantil. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tienen que estar las intervenciones de cuidado prenatal en la madre embarazada, tiene que estar su nutrición y sus micronutrientes, tiene que estar los cuidados durante el parto, tiene que estar la batería de vacunas y de inmunización que el bebé tiene que tener hasta los 2 años. Tenemos que tener también micronutrientes, tenemos que tener monitoreo de crecimiento del bebé, y para las madres que nos están viendo, eso es, y para los padres, eso es en el peso y talla que el pediatra les fue haciendo durante todo el crecimiento, hasta los 2 años, y entonces fueron marcando cómo los niños iban creciendo. Eso es una intervención que es importantísima, porque eso le da a la madre la retroalimentación de cómo está creciendo su bebé. El bebé crece onzas en peso y centímetros apenas durante esos meses. Y entonces a veces es imperceptible ese cambio, pero es importantísimo que esto se lleve a cabo rigurosamente durante los primeros 2 años, porque la mamá, al tener esa señal de que su bebé está creciendo bien o no está creciendo bien, puede ella llevar a cabo cambios. Su pediatra, médico, la enfermera le puede dar recomendaciones de qué cambios hacer en su alimentación o en su cuidado para que pueda mejorar eso. Entonces están esas intervenciones que son muy conocidas y que en Guatemala las conocemos bien. También está el cambio de comportamiento, y eso lo llamamos así porque adentro del hogar el cuidado tiene que darse de una manera. Tenemos que mejorar el cuidado en salud, higiene y nutrición. Muchas veces las personas, las madres, no entienden o no tienen toda la comprensión del impacto que tiene tener animales de corral o animales en el hogar. Y cuando el bebé está gateando y está en la sociedad, pues se mete las manos a la boca, como son todos los niños y son curiosos. Y entonces ahí se empieza digamos, todo eso tiene un impacto negativo en la salud del niño. Empezamos con diarreas, y entonces las diarreas se van los nutrientes, el crecimiento del niño, entonces se empieza a competir con recursos y con la nutrición y con los macronutrientes y micronutrientes para poder, el cuerpo dice, ¿qué hago? ¿Crezco o me curo? Y el cuerpo siempre se va a querer curar. Entonces ahí es en donde empezamos a ver que el retardo en crecimiento se empieza a dar. Entonces tenemos los 1000 días, tenemos cambio de comportamiento, y el otro muy importante es agua y saneamiento. Sabemos que el agua es vida, pero también puede ser enfermedad. Entonces el enfoque en agua segura, en saneamiento básico, es muy importante, porque eso nos da un entorno sano en donde el niño y la madre embarazada van a crecer sanamente con todas las capacidades que puedan tener. Ese es un tema muy importante. En el primer tema, en el primer eje, que es el eje programático de los 1000 días, ese sí es sólidamente del Ministerio de Salud. El segundo, de cambio de comportamiento, ahí tiene salud un enfoque, tiene el MIDES también tiene algo que hacer, y a nivel comunitario estamos trabajando también para desarrollar mejores capacidades para ese cambio de comportamiento. Agua y saneamiento es un tema que la ejecución es municipal, son las municipalidades las responsables. El Ejecutivo no tiene la rectoría dentro del Ejecutivo para velar por la calidad del agua, es el Ministerio de Salud, más no la provisión del agua segura. Eso es a nivel municipal, y entonces ahí es en donde vemos que tenemos que trabajar muy de cerca con los alcaldes para que ellos puedan proveer el agua, la provisión de agua segura o agua clorinada. ¿Se tiene este compromiso, comisionado, de parte de las municipalidades y los alcaldes? Mire, desde el año pasado, en los consejos de desarrollo, se llegó a un compromiso en donde el 50% de los recursos se iban a asignar a agua, saneamiento y educación. Y entonces ahí estamos hablando de 2.000
cerca de 2.400 millones de quetzales. Lamentablemente, los procesos son largos y son complejos. Se necesitan muchos permisos, se necesita, y licencias, se necesita vistos buenos, y hay instituciones del gobierno que no tienen toda la capacidad para poder atender todos los requerimientos que están entrando. Entonces son cosas que están sucediendo. Yo sé que los alcaldes con los que nosotros hemos hablado tienen proyectos que están, digamos, en ese proceso de aprobación, pero no se han logrado salir todavía. El último eje programático es el de disponibilidad y acceso a una mejor alimentación, y ese está más enfocado en el Ministerio de Agricultura. De ahí estamos hablando de una mejor provisión ahí estamos hablando de que las familias tengan acceso a una mejor proteína animal. Entonces se hicieron una serie de grupos focales con expertos y también con las familias para ver cuáles eran sus necesidades, en donde ellos percibían que había más necesidad. Y curiosamente, tal vez no curiosamente, pero lo que plantearon es que lo que querían ellos es antibióticos y medicamentos para las aves, para que no se enfermaran y no se murieran. O sea, ellos no están pidiendo que les regalen más aves y que les regalen más pollos y que les regalen más maíz y más cosas. Lo que están diciendo es, estas aves que tenemos, por favor, enséñenos a cuidarlas mejor. Enséñanoslas a que puedan producir más y mejor. Fue un cambio de enfoque que nosotros encontramos muy positivo, porque no era un enfoque como se podía percibir en otras circunstancias asistencialistas, sino era un enfoque más de educación y generación de capacidades para poder proveerse de mejor manera los alimentos. Entonces, esos son los 4 ejes programáticos de la estrategia. Los actores son muy reducidos también. Vemos que está Salud, está Mides, está MAGA y está CESAN viendo la gobernanza a nivel municipal, porque lo que queremos es que a nivel municipal, en las comisiones municipales de seguridad alimentaria y en los comudes y a nivel departamental, en los consejos de desarrollo, los consejos departamentales de desarrollo, se pueda llevar estas discusiones y priorizar los proyectos que tienen que ver con seguridad alimentaria y nutricional enfocados en la estrategia de desnutrición crónica. Comisionado, el eje ya para hacer un abordaje a nivel comunitario, ¿cómo se ha programado? En este momento se tiene ya una intervención en campo en toda la estrategia que nos está platicando. Mire, para nosotros un tema que es fundamental es poder identificar a los niños que tenemos que prevenir. Nosotros nos dimos cuenta rápidamente a principios del año pasado que para poder reducir la desnutrición crónica en 10 puntos teníamos que prevenir que alrededor de 300,000 niños se desnutrieran. O sea, tenemos que prevenir que tenemos que lograr que los niños no se desnutran. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo hacemos para encontrarte esos 300,000 niños? Y entonces fuimos a RENAP. Al secretario Germán González tuvo la brillante idea de que fuéramos a RENAP, porque RENAP tiene por ley que identificar a la ciudadanía y los niños. Entonces, aunque hay un subregistro, pero sí encontramos 206,000 nombres de niños en los 82 municipios priorizados. Entonces, lo que se hizo fue ir a estos municipios. Se trabajó con el alcalde, se trabajó con personal de salud y el personal de CESAN para identificar el lugar poblado, caserío, aldea, en donde esos niños están viviendo. Y hoy tenemos el mapa, yo le diría que alrededor de 150,000 niños que sabemos en dónde están esos niños. Y tenemos los lugares poblados marcados en donde hay 5 niños, en donde hay 30 niños, en donde hay 23 niños, en donde hay 150 niños. Y entonces ahí también, ahí es a donde tenemos que ir a buscar, a buscar a los niños para hacerles todas las intervenciones que tenemos que hacerles. Y esas intervenciones se van a reportar en una ficha nominal, en una ficha electrónica, en donde Salud, MAGA, Mides van a reportar cuando hagan la provisión de esos servicios, cuando pongan la vacuna, cuando hagan la capacitación a la madre, cuando entreguen los micronutrientes, cuando capaciten en los huertos comunitarios o los huertos familiares,
se va a marcar en la ficha de los niños. Entonces vamos a poder ver todos qué porcentaje de niños y qué porcentaje de población es la que estamos interviniendo y que estamos asistiendo afectando con la estrategia. Y entonces lo que queremos es que esto se vea a nivel municipal, porque el problema lo tenemos a nivel municipal. El problema no está a nivel, digamos, tan arriba, a nivel de gabinete. Lo tenemos que ver. El problema se va a resolver más fácil mientras más cerca de la población lo vemos. Nosotros en gabinete podemos discutir 1000 cosas, pero la realidad en el municipio y en la comunidad es muy distinto, y ahí es en donde tenemos que ver los resultados. Entonces queremos que a nivel municipal, con el alcalde y el comude o el comusán, se evalúen esas fichas, se evalúe la información de los porcentajes de ejecución, geográficamente a través de mapas, en dónde estamos siendo más efectivos, en dónde estamos siendo menos efectivos, en dónde vamos retrasados y cómo podemos asignar recursos de un lugar a otro para ir proveyendo los servicios de la manera que la estrategia y la población lo necesita. Comisionado, gracias por aceptar la visita de CESAN Televisión. Lo dejamos con un mensaje final a la población sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Yo quisiera comentarles. Llevo más de 10 años en servicio público y afuera, pero sí, esos 10 años han estado dedicados a la desnutrición crónica. Eso es lo que le he dicho a mis hijos y ellos lo saben, es mi misión de vida. Esta es la vez que más cerca estamos para romper el nudo de la desnutrición crónica en Guatemala. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que hacerlo, sabemos cuánto nos cuesta hacerlo, sabemos en dónde están los niños, sabemos el nombre de los niños, sabemos el nombre de la mamá de los niños y el nombre del papá de los niños. O sea, tenemos todos los elementos para traer esos servicios a estos niños, y de esa manera podemos darles un comienzo con todas las posibilidades de que sean ciudadanos y ciudadanas productivos, contentos, ingeniosos, creativos, curiosos, que puedan ser todo lo que ellos quieran ser. Si nosotros no logramos hacer esto en esta oportunidad, no va a ser porque no sabemos cómo hacerlo. Será porque hubo otras circunstancias que nos permitieron hacerlo, pero yo creo que eso no será la realidad. Veo y le agradezco al señor presidente por darme esta oportunidad de poder servirle a él y servirle al pueblo de Guatemala en este tema que es para mí uno de los principales problemas, ya que limita el desarrollo, no solo el desarrollo del país, pero más importante de todos los niños y de toda la población de Guatemala. Entonces los dejo con ese pensamiento y esperando que podamos encontrar una manera de abordar esto con toda la sociedad para que logremos nuestra meta de erradicar la desnutrición en Guatemala. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Y a usted que nos ve, gracias por su sintonía. Lo invitamos a que participen con nosotros a través de las distintas redes sociales y nos vean cada martes a través de Canal de Gobierno. Que descanse.